Bueno, en esta sesión, ¿verdad?, me ha tocado explicar un poco sobre lo que es explicación del programa SMATE en su parte del libro de texto, que se abrevia LT. Como anteriormente, ¿verdad?, el compañero nos explicaba la guía metodológica, su estructura, sus partes y cómo ayuda y cómo está relacionada con el libro de texto. Ahora explicaremos a profundidad todo sobre el libro de texto, que están desde primer grado de educación básica hasta segundo año de bachillerato en educación media. Ahora bien, el proyecto de mejoramiento de los aprendizajes en matemática en educación básica y educación media, SMATE, tiene como objetivo introducir las actividades educativas de acuerdo al currículo ajustado en el área de matemática. Como sabemos, el área de matemática es importante en todos los ámbitos y en todas las fases en el desarrollo de las actividades diarias de todo ser humano. Y por eso es importante que la matemática se aprenda y se asimile de buena manera por parte de los estudiantes en la etapa educativa en sus primeros años. Ahora bien, el programa SMATE viene a refrescar un poco sobre cómo se venía trabajando anteriormente la asignatura de matemática en los centros educativos y en los institutos nacionales. Ahora bien, las nuevas metodologías de cómo aplicar la matemática en el entorno, cómo leer e interpretar el lenguaje matemático, es de gran ayuda, que nos genera mucho problema a nosotros en el sistema educativo. Ahora ya no es esto de que el maestro habla y habla durante 45 minutos, sino que ahora se pretende que el aprendizaje activo por parte del estudiante, como ya se los decía, crear en el estudiante que la matemática que adhiera la matemática a su vida cotidiana. Ahora, es decir, que los estudiantes tengan una gran cantidad de tiempo para trabajar solos por su cuenta y el maestro sirva como una guía. Ahora, es una serie de cambios. También hay condiciones favorables que los maestros de matemática en todo el país hoy tienen competencias desarrolladas y herramientas metodológicas de cómo enseñar matemáticas, en forma distinta a cómo tradicionalmente se ha enseñado en los años anteriores, como ya les había dicho. Luego, vemos cómo se debe de trabajar con el libro de texto de SMATE. Primeramente, se debe tener un espacio adecuado. Las aulas tienen que estar adecuadas con la iluminación adecuada, el espacio entre pupitres. También se le debe de asignar el material a los estudiantes. En este caso, el Ministerio de Educación dota a los centros educativos de los libros, guías metodológicas y cuadernos de ejercicio. Pero en este caso, el libro de texto se le da al estudiante para que trabaje los minutos que están establecidos en el programa. Ahora bien, tiene un objetivo. El objetivo es ofrecer contenidos correctos en el proceso de aprendizaje. Como ya vemos, en el libro de texto de SMATE está conformado por una serie de lecciones, las cuales son muy variadas, están apegadas a muchos contextos que en la práctica y en la vida cotidiana se dan mucho. Los resultados esperados son la mejora de la comprensión de los contenidos de matemática en los estudiantes, como ya lo decía. Ahora bien, las características de este libro de texto son: el libro de texto es para el estudiante y contiene todos los temas que el docente desarrollará en todo su año lectivo. Como ya le decíamos, el libro de texto viene diseñado de una manera que el docente solo sirva de guía, es decir, ya viene estructurado y las lecciones ya vienen dadas en las unidades. Unidades tienen los contenidos en los cuales están los temas a ver por cada unidad y por cada lección. También cada clase está diseñada para cubrirse en 45 minutos, es decir, una hora clase, ¿verdad? Comúnmente en una escuela. En un bachillerato esto varía un poco por las horas clase que allá se imparten. Ahora, y contiene las secciones, que son el problema inicial, que es en esta parte, es donde se le propone al estudiante resolver el problema, pero para resolver el problema inicial tiene que haber asimilado bien el conocimiento de la lección anterior o vista en los días anteriores, ¿verdad? Es decir, es un proceso gradual que lleva el aprendizaje de matemática con este programa. Luego sigue lo que es la solución. Muy bien,
Pero antes que nada, en el problema inicial se deja que el estudiante trabaje por 20 minutos. Es decir, el maestro les imparte los libros. Máximo de un grupo de estudiantes pueden trabajar 4 con un solo libro de mate, ¿verdad? Para evitar que uno se quede sin trabajar o que otro solo se quede viendo, ¿verdad?, a sus compañeros trabajar. Luego está la solución. Si el estudiante luego de 20 minutos no da iniciativa a dar la solución al problema, se tiene que el maestro dar la solución al problema. Después está la conclusión. La conclusión con respecto al tema es, en cierto modo, podrían ser fórmulas o principios en los cuales se basa el tema para dar la solución a ese tipo de problema. Luego tenemos el ejemplo en algunos casos. Esto es el ejemplo en algunos casos, dependiendo de la complejidad del tema o la extensión que tenga el tema, se pueden poner en algunos casos cuando un tema haya más de una solución. Es decir, por ejemplo, pueden estar una lección sobre áreas, ecuaciones cuadráticas. Entonces ahí se puede explicar cómo hacer el producto o cómo factorizar mediante figuras geométricas, ¿verdad? Ahora también tenemos ejercicios. En los ejercicios se le asignan al estudiante para que él los resuelva en los minutos restantes. Y por último tenemos los ejercicios y problemas. Luego dice que estimula a los estudiantes a entrar en diálogo, tanto con el docente como entre ellos, y trabajar colaborativamente. Una parte importante. También dice promueve el aprendizaje por medio de preguntas inteligentes, abiertas, y anima a los estudiantes a que se pregunten entre ellos. Resolución del problema inicial de la clase. Eso es muy importante, crear independencia del estudiante a que tome la iniciativa de tratar de resolver el problema inicial. Y si lo resuelve, quiere decir que el estudiante ha asimilado muy bien las clases anteriores y el contenido enseñado anteriormente. Hablando de los libros de texto, el primer ítem de la sección de problemas suele estar estrechamente relacionado con el indicador de logro de la clase. Como ya le explicaba el compañero, en la guía metodológica está planteado lo que es el indicador, es decir, lo que se quiere lograr con esta clase, en esta lección. En este caso, el maestro tiene que ir tras lograr ese indicador de logro en la clase. Ahora bien, elementos que cambiaron en los libros de texto son el objetivo de grado, indicadores de logros, cantidad de horas y contenido. También componentes curriculares, enfoque de la asignatura, competencias a desarrollar, lineamientos metodológicos y lineamientos de evaluación. También puede ser utilizado para jornalizar y elaborar el plan de aprendizaje, clase por el docente, ¿verdad? También dice que describe el contenido y la metodología de asistencia y aprendizaje. Además, tiene como objetivos lo siguiente: orientar la planificación de la clase de una propuesta de contenidos e indicadores organizados temporalmente en lecciones y unidades. Además, ofrecer sugerencias metodológicas concretas y pertinentes que ayuden a los docentes y estudiantes a la comprensión de los contenidos. También proponer estrategias concretas para el desarrollo de los indicadores de logro que permitan el abordaje de las competencias matemáticas que deben alcanzar los estudiantes. Muy bien. Además, los iconos. El libro está estructurado de una manera ordenada. Primeramente, el primer icono que aparece es una P mayúscula con fondo rojo, ¿verdad? Eso indica el problema inicial. En el problema inicial se da lo que es el problema inicial, es decir, lo que se plantea al inicio para los estudiantes. En este se quiere, como ya decía anteriormente, se quiere que el estudiante sea independiente y logre resolverlo él solo. Si el estudiante logra resolver el problema inicial, el maestro puede decir a que pase a socializarlo con los compañeros, es decir, para fomentar más la interactividad que el programa quiere seguir. Luego tenemos lo que es la solución del problema, con una letra S. En esta solución, cuando el estudiante no ha logrado comprender o analizar y darle solución al problema inicial, está la solución que el mismo libro la provee de cómo resolver el problema. Luego tenemos lo que son los ejemplos. En algunos casos, como ya lo mencionábamos anteriormente, en los ejemplos algunas veces se da
un enunciado, pero relacionado con el mismo tema, relacionado con la misma lección, el cual se plantea la solución de otra manera. Es decir, se le enseña al estudiante de que no solo una manera hay de resolver el problema, cómo se resolvió en la solución del problema inicial. Por último, tenemos el icono de un lápiz color rojo. Esos son problemas y ejercicios que se le dejan al estudiante cuando ya se ha culminado con lo que son los ejemplos. Y por último, en la parte de abajo aparece lo que es, bueno, seguimos con lo que es la presentación del libro. Algunas veces todos los libros de SMATE traen lo que es información complementaria, en lo cual aparece un personaje matemático de este país, se llama Alberto Sánchez, en el cual cada vez que hay información necesaria información necesaria con respecto a la historia, aparece en un recuadro de esta manera. Información complementaria muchas veces aparece en un recuadro verde claro, en el cual se nos indica o nos ayuda, nos da pistas algunas veces para darle solución a un problema inicial, o si necesitamos conocimiento previo para el estudio de esa lección. Luego tenemos lo que es 2.3, dice orden de los números negativos y su valor absoluto. ¿Qué quiere decir esto? El 2 indica el número de la lección y el 3 indica el número de la clase. Muy bien. Siguiendo el uso del libro de texto, como ya lo decíamos, se da en ese orden, ¿verdad? Y se dan 20 minutos para que el estudiante se empiece con el problema inicial. Luego el maestro puede seguir, si el estudiante en esos 20 minutos no logra, puede seguir el maestro a explicar la solución. Luego llegan a la conclusión, que como ya lo decíamos, se representa por una letra C, donde se da la conclusión general o generalizada con respecto a la lección. Y por último, los ejercicios o problemas. Siguiendo, tenemos aspectos importantes del libro de texto. Clases con mayor nivel de dificultad. Esto es importante porque se logra con mayor dificultad. Ahora se esfuerza más el pensamiento crítico y razonado de los estudiantes, y se obliga al estudiante a asimilar el conocimiento de las lecciones anteriores y a forzar un poco más lo que es el análisis lógico, y así como lo decíamos al inicio, el lenguaje matemático, desarrollarlo a su máxima capacidad. También tenemos que la información complementaria puede ser en presaberes, pues nada más pueden ser pistas, o puede ser información adicional, ¿verdad? Luego seguimos con lo que son la distribución de las clases. Como ya lo decíamos, el compañero explicaba en la guía metodológica que cada unidad tiene un número de horas establecido ya, los cuales se debe tardar el maestro en efectuar, en realizarlo, en ejecutarlo. Además, tenemos el desarrollo de clases con el uso de GeoGebra. Muy bien, en este caso es un caso particular, el desarrollo de clases con el uso de GeoGebra. Esto se ve más con los estudiantes, con los libros de texto en educación media, ¿verdad? Con estudiantes de bachillerato de primer año y segundo año. Vemos que el uso de GeoGebra es bastante importante porque no solo se utiliza el método común de hacer los ejercicios, sino que se puede llevar a lo que es la práctica en GeoGebra para que el estudiante asimile de mejor manera. Desarrollo de clases introductorias utilizando material concreto. En este caso se puede usar recursos didácticos o material didáctico por si se quiere reforzar algo con respecto a la lección. Continuando, seguimos. ¿Qué es las ventajas y desventajas del libro de texto de SMATE para el tercer ciclo de educación básica y de educación media? En algunas ventajas puede tener que mejora el razonamiento lógico, la resolución de problemas en la vida cotidiana. Eso es muy importante, genera independencia. También en las desventajas podría ser que el estudiante no tenga o no tenga un déficit de aprendizaje y se le dificulta aprender algunos temas, pero ahí cabe en la actuación del docente para acomodarse a modo de que todos los estudiantes asimilen y aprendan de una buena manera.